Aquí está. Etiopía, ¿dónde está? Historia. Ay, perdón, estoy aquí. La historia de Rusia. Hola muchachas, hola, hola. Ya las estaba dejando fuera, qué barbaridad. Déjame probar esto. Híjola, qué bajito. Hola, hola. Buenos días, hola, ¿qué tal? Qué bueno que tuvieron tiempo de... Pero todas, todas son testigos. A nadie en 4 sesiones, a nadie en 4 sesiones la han detenido. ¿Pero qué les gustará, Sofía, o qué? No. Qué desesperación, qué barbaridad. Hoy cumple, hoy. Ah, ya, sí, ya. Sí, sí, sí. Sí, estuvo muy contenta y muy bien acompañada, ¿verdad? Como se merece, como se merece. Vamos a ámbar. Ámbar. Es bueno, es muy, muy, muy bueno, definitivamente. Ay, qué chistoso. Sí, estoy grabando, lugar. Aquí está. Ahí voy, déjame enseñarles el mapa. Llegó en un momento a Inglaterra. Sí, aquí está el mapa, mira. Déjame hacerlo grande. Aquí tú puedes ver cómo cruzó a las Islas Británicas. ¿Sí lo vemos? Aquí está. Y bajaba todo Italia porque quería llegar a Egipto. Egipto fue muy, pero muy buen cliente. Y la forma más sencilla de mover, de, aquí está, de moverlo. Si tú no tienes barcos, que no los tenían, no los tenían los del norte, los rusos o los lituanos, no los tenían en esos tiempos, pues era bajar, 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 bajar por tierra. Y los que sí tenían barcos, pues que los movieran por el Mediterráneo. En este caso, los que sí tenían barcos primero fueron los griegos. Entonces bajaban, 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 bajaban por los Balcanes. Siglos después, pues los que tenían barcos eran los genoveses, los venecianos, entonces bajaban, bajaban, bajaban a Península con el ámbar, ahí la vendían o lo que quieran, empeñaban, embargaban, hacían trueque, lo que quieras, y ya ellos hacían cargo de cruzarlo hasta África. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? Ahí vamos. No tanto. O sea, el ámbar es una resina y el oro es un metal. Entonces, la forma de extraerlo es muy, muy, muy diferente porque el ámbar se te puede tronar con un golpe. O sea, si tú tienes una belleza de un buen tamaño, de una gotota y se craquela por dentro. En cambio, el metal no, pues tú lo fundes o lo refundes. Aunque se te maltrate el lingote, pues en la fundida tú puedes lograrlo. Es diferente, es muy diferente Y los yacimientos de ámbar también son diferentes. Los de nosotros tienen una nacimiento totalmente diferente a los del Báltico. O sea, sí son resinas fosilizadas, pero pues las resinas son de muchos tipos dependiendo de dónde salieron y la forma en que se fosilizó, ¿no? El momento en que se fosilizó. Por eso hay ámbares de tan diferentes colores en el istmo de Tehuantepec,
en nuestro México, además, pues es famosísimo el ámbar mexicano, Pero la ¿no? resina viene de árbol. Viene de árboles, pero también hay No sé. otras formas en las que los árboles ya estaban muertos, pero algo sucedió en la barbarie de nuestro mundo, que ese árbol muerto se fosiliza y la poca resina que todavía había viva, aunque no estuviera, se vuelve ámbar, pero es un ámbar como lechoso, porque estaba dentro de un organismo muerto. Entonces, el estudiar el ámbar es toda una, sí, es una cosa, además es muy lindo, ¿no? Yo como Precious, My Precious, a veces saco mi caja de mis collares de ámbar. Y yo, ay, qué bueno que eres mío, te felicito. Llegaste a muy buen lugar. El, a mí no me ha robado, afortunadamente. Pero el ámbar chapaneco, pues no tiene. ¿Cómo vamos con las preguntas? ¿Sí? Entonces, más o menos sí, qué bueno. Bueno, entonces el día de hoy ahora sí voy a cambiar. Vamos a ver a los paleólogos. Share. Aquí estamos. Ok, ok. Y ahí está la grabación y ya empezamos y vamos a ver hasta dónde llegamos. En la clase pasada les comenté que pues entre Basilio II e Iván III, pues las cosas ya se estaban haciendo muy rusas. Ya ellos ya estaban como copados por todos lados y estaban decidiendo tomar acciones con su tipo de vestimenta, su tipo de bebida, que pues ya sabemos que es el vodka, su tipo de costumbres. Y una de las cosas pues, más interesantes que sucedieron entre Basilio II e Iván III va a ser que se separan de la iglesia, ¿sí? Del patriarcado de Constantinopla, de la iglesia ortodoxa griega que tenía su sede patriarcal en Constantinopla. Ahí fue donde nos quedamos, porque les dije, y todas estas decisiones se tomaron con unos 20 años de anticipación de la caída de Constantinopla. Entonces, el día de hoy, claro, vamos a seguir con Rusia porque no se va a mover del mapa, ¿verdad? Pero el día de hoy voy a tratar de platicarles, pues, quiénes van a ser todos estos elementos que hacen que los rusos puedan avanzar en el camino de la creación de su propia nación. ¿Por qué si están tan lejos? ¿Por qué si tienen al imperio, bueno, al Gran Ducado de Lituania y a la Horda de Oro? Si tienen todo el friazo, ¿por qué pudieron hacerlo en el siglo XV? Que es realmente el nacimiento de la Rusia que nosotros pues imaginamos, ¿no? Que tenemos así en la cabeza. Bueno, en esta clase, según yo, sí me voy a tardar solo una clase. Les voy a platicar quiénes se desmoronaron, quién los desmoronó y quiénes fueron los nuevos dueños. Y esos nuevos dueños ni voltearon a ver a los rusos. Entonces los rusos dijeron, muchas gracias, les agradecemos, nosotros aquí con calma y nos amanece, ustedes allá, nosotros acá, y los dos imperios, que es el imperio otomano y el ruso, por supuesto que van a hacer lo que pues pudieron hacer y bueno, hicieron cosas espectaculares. Entonces, ¿cómo se apellida o cómo es el nombre de la dinastía que le tocó? Porque no fue que ellos hicieran el daño, ¿verdad? Le tocó la disolución del Imperio Bizantino. La vez pasada lo platicamos, es la dinastía Paleólogo, no la dinastía Paleóloga, sí, es Paleólogo, porque es un apellido. Si fuera Paleóloga, sí sería su oficio, sí, entonces es la dinastía Paleólogo. Fue la última dinastía reinante en el Imperio Romano de Oriente. Es la dinastía más longeva de la historia bizantina. Es la que duró más. ¿Por qué? Porque fueron muy vivos,
ellos no tenían digo, yo no sé qué tan devotos eran de su religión, yo no los puedo juzgar, pero ellos no tenían mucho pendiente de hacer acuerdos con los católicos, con los musulmanes, con los paganos, con los nómadas, con el que fuera pasando. No tenían problema de decir, no, o te conviertes a mi religión o no hacemos trato. No, el trato lo hacían. Y en la forma, en la medida que esos tratos sí funcionaban, pues ellos sobrevivían y volvían a sobrevivir y pagaban rescate y pagaban tributo y la. Y bueno, pues les cayeron los más malos de todos, ¿verdad? Y les quitaron la capital, correcto. Pero la longevidad habla de una dinastía, que había hijos, que había manera de hacer la sucesión, que de alguna manera educaban a sus hijos al primero, al segundo y al tercero, de que pues órale, mijito, porque si se te muere tu hermano mayor, pues a ti te toca, y a darle nada de que, ay, es que yo quiero ser bibliotecario, como los persas, ¿no? Ay, es que yo quiero ser bibliotecario, y ¡pum! Para abajo, ¿no? El imperio. Aquí todo mundo jaló con errores importantes, claro, porque la situación les tocó difícil en muchísimos siglos, pero sacaban la chamba, ¿eh? Los miembros de la dinastía Paleólogo sacaban de veras, pues, las obligaciones. ¿Cuándo inicia? ¿Cuándo inicia o cuándo realmente brinca? Ahora sí, no, vámonos, de aquí quedamos. Tras la Cuarta Cruzada, que sucedió en el siglo XIII, varios miembros de la familia huyeron a Nicea. Les recuerdo que Nicea pues era absolutamente oriental. Sí, ahorita está en Turquía, ¿no? No se llama Nicea, pero bueno, está en Turquía, pero era totalmente oriental, no era, ay, pues es que era griega, ay, no, pues es que era ortodoxa, es que no, era oriental. Entonces, cuando decimos que se fue a Nicea, pues es como si nosotros dijéramos, no, pues es que arrancaron a la isla Socorro, ¿no? O sea, ellos arrancaron para que no los mataran. En otros momentos o en otras maneras de pensar, pudiéramos decir que bárbaros. Los primeros que abandonan el barco son los ratones, son las ratas. Cuando tú tienes una monarquía o una manera de gobernar donde la sangre es la que marca, el que haya la posibilidad de salvar esa sangre es bueno. No se le considera cobardía, no se le considera abandono. Porque en estos tipos de monarquía los emperadores no están para defender, para eso están los generales, para eso está la clase militar. Los emperadores están ahí para tener contacto pues con el dios o con las instituciones o con los otros gobernantes, no es su obligación. Entonces, el que ellos se hayan ido no fue una mancha, a eso me refiero. Por lo tanto, si no es una mancha, pues cuando regresen, pues nadie les exige o les reclama, ¿no? De que, ay, te fuiste y ahora quieres volver a ser emperador. No, me fui porque es lo que se tiene que hacer para poder cuidar la sangre, ¿ok? El, la inteligencia de esta gente es que ellos cuando llegaron no reconocieron pues la conquista, ¿verdad?, de los católicos sobre Constantinopla. Entonces ellos lo único que le avisaron al mundo es que habían cambiado la capital. Es buena medida. Ah, por cierto, mundo, aquí seguimos igualito, todo bajo control. Ellos son los malos, aquí está la capital. Los que quieran hacer negocios, acuerdos, lo que quieras. Aquí tenemos el sello, está el tesoro, la. Eso es muy bueno. Esa es una manera estratégica de decir, me quitaron la tierra, pero yo no el derecho. Yo sigo siendo el emperador o mi familia, ¿verdad? Eh, un hombre que, bueno, nosotros traducimos, ¿verdad? Miguel. Eh, en ese momento, bueno, era el octavo, Miguel octavo, se convirtió en el emperador en el momento que reconquistó Constantinopla. Entonces tenemos 1259, la gente acepta que él es el que de veras es el emperador, nada de que los otros, los primos, los tíos, los no sé qué ondas. Y al él definirse y sacar otra vez la cabeza, por supuesto que a los ortodoxos les interesaba sacar a los católicos de Constantinopla.
no por amor a su dinastía. Pues imagínate que te dejen sin tu negocio, sin tu puerto, sin a todo mundo de los que vivían ahí, ¿verdad? Les interesaba pues recuperar su país. Entonces, esta reconquista sigue estando en el siglo XIII, pero chequen el punto. De 1261 estuvieron hasta 1453. ¿Sí? Son 2 siglos. Constantinopla se está muy de Alejandría. No, no, Alejandría está en Egipto. Constantinopla y Estambul digo que es lo mismo que Estambul, está en Turquía. Sí, sí, Alejandría está en Egipto. Y ahí vamos a andar en octubre, por cierto. Ahora, Miguel VIII logró la unión de las iglesias católicas y ortodoxas en 1274. ¿Qué quiere decir la unión? Exclusivamente hermanos en Cristo, nada más. Es una cuestión ecuménica. Uno no se convirtió al otro y al otro no. Simple y sencillamente somos hermanos en Cristo. ¿Por qué es importante ser hermanos en Cristo? ¿Por qué era importante en otros siglos ser hermanos en Cristo? Porque es muy fácil que si el Papa de Roma no te reconoce como emperador, pueda llegar el de Hungría, el de Polonia, el de no sé qué ondas, pues porque tú no eres nadie, eres un usurpador. A mí el Papa me dijo que tú no eras el emperador, pero es que sí soy el emperador, pues sí, pero yo al que le hago caso es al Papa, ¿no? Imagínense la cantidad de gente de panzas aventureras que pudieran llegar porque el usurpador, pues no. Entonces, esta situación que sucedió en el siglo XIII va a ser un juego de poderes. Siglo XIII, siglo XIV y la mitad del siglo XV. Ustedes ya saben que cayó Constantinopla. Entonces ustedes pueden deducir que los que perdieron en ese juego de poderes fueron los ortodoxos, ¿verdad? Porque los católicos no les ayudaron para que Constantinopla pudiera seguir adelante. Ahora, quiero por favor que noten que estoy diciendo Constantinopla, no Imperio Bizantino. Cuando cae Constantinopla en 1453, hagan de cuenta que yo les estuviera diciendo, y cayó el Estado de México. Nosotras mexicanas sabemos perfectamente que si hubiera caído México son 2 millones de kilómetros cuadrados, ¿verdad? Pero si cayó el Estado de México, estamos hablando de 95 mil kilómetros cuadrados, porque traemos nuestra geografía clara aquí. Cuando yo les digo Constantinopla, no es un sinónimo del Imperio Bizantino. Lo que cayó fue Constantinopla. Todo lo demás ya había caído. ¿Ok? 1453. En algunos enciclopedias, el fin del Imperio Bizantino. No, el fin ya estaba dado, pero de veras, de veras, de veras. O sea, ¿cómo vas a creer que eres emperador si tu espacio son 180,000 metros cuadrados? México son 2 millones, ¿sí? Entonces, lo que cayó fue Constantinopla y definitivamente, pues porque no llegó ayuda del occidente católico. Entonces, esto ya se los dije, el Papa al legitimar o legitimizar al emperador, pues ahí implícitamente estaba dando el permiso de acuerdos, ¿cómo se llama? Matrimonios, por ejemplo, etcétera. Miguel VIII va a morir en 1282, siglo XIII, sin conocer el gran poder que estaba desarrollándose en el cercano oriente. Este gran poder es lo que nosotros llamamos turcos otomanos. Les recuerdo que los turcos otomanos son la segunda dinastía. No nacieron poderosos los turcos, ¿sí? Los turcos primero fueron guardaespaldas de los árabes. Luego fueron turcos selyúcidas, porque es la primera dinastía.
Y luego, como todos los humanos nos subimos al ladrillo y nos mareamos, los selyúcidas hicieron mal su trabajo y surgió otro caudillo que le va a dar el nombre de otomano. Entonces, turcos otomanos va a ser la segunda generación. ¿Por qué solamente voy a trabajar con los otomanos? Porque los selyúcidas se pelearon con los árabes. Los otomanos sí se van a pelear con los cristianos, ¿sí? Ellos sí van a estar, pues a tal grado que pusieron un pie en Europa, ¿verdad? Que es el espacio no europeo de Turquía. Entonces, se nos muere Miguel VIII, ¿ok? Se nos muere Miguel VIII. ¿Va a haber otro emperador paleólogo? Sí. ¿Va a haber príncipes de Moscú y de Kiev y de Novgorod? Sí. Todo mundo, lituanos, todo mundo sigue su trabajo. La primera fase de la expansión otomana tuvo lugar bajo el gobierno de Otomano, ¿sí? Osman I. Este hombre, para 1326, fíjense cómo ya estamos en el siglo XIV, ¿sí? Para 1326 ya le había robado territorio al Imperio Bizantino, ya le había robado territorio a Bulgaria, ya le había robado territorio a Serbia. Muy pocas veces a nosotros, a los que viven en Europa, claro que sí les platica, pero nosotros vivimos en Latinoamérica. Como diría Benito, God bless America. ¿Eh? Pocas veces nos platican de... ¿Mande? Pues, no, hasta dormimos pensando en eso, la Bárbara y yo. El, muchas veces no nos platican los niveles de poder que llegaron a tener estos paisitos que para nosotros es Serbia. Ay, es que allá, es que mató a no sé quién y la Primera Guerra Mundial y es que son los que tuvieron guerras étnicas cuando nosotros andábamos en la carrera o ustedes en prepa, yo no sé, o naciendo ustedes, yo no sé dónde andaban. Serbia era un imperio total, era un imperio repleto de serbios. ¡Qué miedo! ¡Ay, qué miedo! Nomás de pensarlo me muero del trauma. Eran guerreros, eran organizados, eran muchos de ellos hasta, pues por decir fanáticos, ¿no? O sea, si tengo que corretearte hasta donde esté el hielo y yo también me caigo, pues nos caeremos juntos, pero yo les sigo. Los ejércitos serbios en el siglo XIV y en el siglo XV van a ser lo más parecido como a superhombres, porque muchas veces las batallas que nos platican eran 15,000 serbios con sus gentes, ¿no? Porque había pues de muchos grupos étnicos. 15,000 serbios contra 16,000 turcos. Sí, nada más que los 16,000 turcos traían caballos, estaban entrenados. Cada uno que se moría le llegaba el otro casi casi por correo, ¿no? Porque pues, tenían todos los turcos que quisieran, ¿no? Los podían estar sustituyendo. Estos hicieron, hasta que ya no pudieron. Ok, pero fue un siglo. Fueron 90 años de estar defendiendo el espacio que nosotros ahorita pues conocemos como Europa Oriental, ¿no? Lo que es Serbia, Albania, Montenegro, Rumanía, Bulgaria, esas cositas que estaban todas juntas, ¿ok? Y si no entendemos cuál es el imperio, que Serbia tuvo un imperio, pues nunca vamos a poder entender por qué existió Yugoslavia con todo ese pedacerío, ¿sí? Las cosas que suceden en el siglo XX, en algún momento sucedieron en otros siglos. Y el siglo XIV, es donde va a estar surgiendo ese nacionalismo, esa beligerancia, pues también eh, no se le llama resentimiento, no, no odio, pero resentimiento de yo que fui tan grande y cómo es posible que ahorita soy, pues nada, nada, en los tiempos de Yugoslavia, pues nada, ¿sí? Entonces, por favor, Osman primero
bizantino, Bulgaria, Serbia y las otras cositas que ahorita tienen nombre, pero antes no tenían. Claro que tenían que pasar, no pasar por ellas. Imagínate Albania y Montenegro, pues pobrecitas, pues, pasaban de ida y de regreso y las hacían garras, ¿no? Pues por la comida que les robaban y el daño que les hacían a sus campos de batalla. Entonces, de Osman y de que se nos murieron Miguelito y de que ya volvieron los paleólogos y de que los turcos están caminando, vamos a adelantarle un siglo, porque no es el tema de los turcos otomanos. Entonces, un siglo más tarde es el tema de la clase de hoy. Fíjense que va a llegar un Manuelito. Manuel II, paleólogo, chequen aquí el punto, miren, 1391 a 1425. A él le toca abrir el siglo XV, que es lo que estamos tratando de entender, ¿verdad? Manuel II no va directo, porque estos, qué bárbaros, ¿cómo tuvieron hijos? Se les murió una esposa y tenían a la segunda y con todo el mundo tenían, ellos eran ortodoxos, nomás tenían una esposa cada vez, pero siempre tuvieron hijos. Entonces ¿cómo se llama? Apresaban al hijo mayor, no hay problema, tengo otros dos. Se moría el segundo, no te apures, tengo el tercero. Es que quién sabe qué, ahí viene el cuarto, un bebito, le ponemos regente. Y miren, y para adelante, y pues por eso, 100 años después, siguen los paleólogos. Fíjense, Manuel II, después de muchísimos problemas, logró establecer relaciones pacíficas con los turcos otomanos por la vía diplomática durante todo su reinado, retrasando por unos 50 años la conquista final del Imperio bizantino. El imperio debió de haber caído, Constantinopla debió de haber caído con Manuel. Nada más que en la historia no es uno contra otro, no. Es uno contra otro y todos sus hermanitos y todos sus primos y todos sus enemigos y es un equipo contra otro equipo. Y no todo mundo juega parejo, ¿sí? Entonces, lo que les quiero platicar, pues es qué tanto hizo este hombre y con quién se tuvo que enfrentar y de dónde le cayeron cosas del cielo que en su reinado no cayó Constantinopla, a pesar de que pues no la libraba. Él como emperador ni como dueño de ejércitos ni nada, no la libraba. ¿A quién, bueno, con quién o contra quién le va a tocar? Fíjese, tenemos a Manuel por acá, tenemos por allá a Basilios, tenemos lo que quieras. Vamos a pensar en los otomanos. Murad, le van a decir el divino. Entonces ya se imaginarán que en estos tiempos todavía los líderes estaban haciendo uso de esta religión que los turcos, pues la verdad, hasta el final de los tiempos, que era siglo XIX, pero los turcos fueron muy buenos musulmanes. Los árabes se tardaron nomás 100 años en dejar de ser buenos musulmanes. Los turcos se tardaron 500 o 600 años, ¿sí? Ellos eran buenos musulmanes. Y ahorita el problema de la ultraderecha en Turquía es porque ellos consideran que ya no son buenos musulmanes y que pues tienen que regresar, ¿no? a la tradición. Y esto está pasando en nuestro momento, siglo XXI. Murad I muere en 1389. Ok. Nada más que este Murad I, por eso se los platico, va a poner la plataforma de lo que hicieron los siguientes. Murad I sí van a ser príncipe, pero no era el heredero. Los turcos sí eran polígamos, entonces había muchas concubinas. Sí tenían muchos hijos varones, pero esos hijos varones, desde que aprendían a hablar, odiaban a muerte a sus medios hermanos.
Cuando eran adultos o adolescentes, ellos ya tenían plan A, B, C, D de cómo matar a uno, dos o tres medios hermanos, ¿sí? Con la ayuda de sus mamás concubinas, sí, Verónica, y las mamás eran las que ahí ponían pues, la semilla, ¿no? El odio, la semilla del odio y también las posibilidades. Este perenganito es el que te va a cuidar, a ti nadie te va a matar y él es experto en sables. Ah, bueno, pues entonces, ¿cómo puedo matar a mi medio hermano usando a este que es, bueno, pues degollado? Y así va, y la historia nos dice que pues sí es cierto, ¿no? Sí, claro. Como de esa parte. Tenían muchos hijos, pero no desde el principio habían decidido quién iba a ser el heredero. No. O sea, no los preparaban para ser el heredero. Por eso había esas pues, batallas. Sí, a muerte, Esos, a muerte. Pero miren, les voy a comentar algo. Muy buena la pregunta. Marcela nos pregunta que si no había una línea sucesoria como en Europa Occidental y no se preparaba al heredero, ¿no? Pues para tomar el puesto del papá cuando falleciera, pues qué difícil. Bueno, les voy a comentar algo. Específicamente en estos siglos, específicamente con el Imperio Otomano, estaban en una expansión constante. Y claro que los hombres sabían que las propias concubinas eran capaces de matar al marido. O sea, todo mundo sabía que estaba constantemente en peligro de muerte por el nivel de riqueza que es del que estamos hablando. Entonces, específicamente en los siglos que les voy a platicar, si tú te vas con uno y con el otro y con el otro, te vas a dar cuenta que Perenganito de los Palotes, a los 4 años lo mandaron a Bursa y lo educó quién sabe quién, y a los 18 ya era gobernador de Bursa. Su hermano, que quién sabe qué ondas, que muchas veces hasta tienen la misma edad, ¿no? Porque pues pueden tener la misma edad, tienen mamás diferentes. A los 7 años lo mandaron a Edirne. O ese es uno. Y el tutor fue no sé quién, y a los no sé qué ondas, pues fue gobernador. Entonces, vas a tener al segundo, al tercer, al cuarto hijo, que para cuando tengan 18, 19 años, no solamente estaban educados, sino tenían 2 o 3 años de ser funcionarios de gobierno. Listos, cuando menos, para conocer las tripas del problema, ¿no? De lo que era gobernar. Pero ahí les va otra situación. Esas sí no me las sé, pero nada más como que pudiéramos imaginar. En estas situaciones de expansión, si tú te vas con los hijos, pues que este nació, voy a decir los mismos nombres porque nada más había 5 ciudades importantes. Este nació en Adrianópolis, y este nació en Edirne, y este nació en Niconópolis, y dices, pues qué chistoso, pues si nada más es como que un año de diferencia. Pues sí, nada más que en ese año ya la capital era la otra, y en el siguiente año ya no era una capital, ya eran dos, porque estaban tercos a tener capital en el lado de Disque Oriente, ¿verdad? Y capital en Europa. Entonces, por lo visto, los meros meros se iban y como que veraneaban y lo que quieran. Y cuando quedaba embarazada, ahí dejaban a la concubina. Y la criatura nacía en esa ciudad y fuera de la corte y de lo que quieras. Porque sí, o sea, digo, con todos estos que me puse a preparar, pues no nacen en las mismas ciudades, a diferencia total de las monarquías europeas. En tal palacio nace el uno y el 2 y el 3 y luego cambian de palacio, ¿verdad? ¿Dónde? ¿Verdad? En Fontainebleau o en Londres, ¿verdad? El uno y el otro así. Aquí no. ¿Mande? No, sabemos muy poquito de ellas, sí, vale. Muy, muy poquito de ellas sabemos. Me pregunta que las princesas otomanas, ¿dónde andaban? No, no lo sé, no lo sé. De las que sabemos es porque se casaron con alguien europeo, ortodoxo, lo que quisieras, ¿no? Este, mm, Temúrida, o sea, de Tamerlán, pues claro, árabe.
En aquel tiempo, los socios comerciales de los turcos se llaman mamelucos, que eran los musulmanes de Egipto. Entonces sabemos nombres de princesas otomanas porque terminaron casadas con algún mameluco, ¿no? De Egipto. Pero no, lo mismo pasa, por ejemplo, pues no sé, en la Biblia. No, pues es que no nacían niñas. No, sí nacían niñas, nada más que no las apuntan, ¿no? No las apuntan en los libros. Entonces, seguramente el pasado nómada de los turcos, que bueno, tenía siglos, ¿verdad? Pero cuando aprendes bien la lección, no se te olvida. Seguramente el pasado nómada de los turcos lo tenían, les hacía ver con mucha claridad la fragilidad de la vida de tus hijos. El que tú pensaras que por tener, ya nació el primogénito, ya está salvada, se te muere en 3 días. Y si de él dependía que se salvara la dinastía, pues se acabó, ¿verdad? Se acabó tu estabilidad, tu prestigio, lo que quieras. Entonces, de ahí surge, y bueno, y del problema demográfico, ¿verdad? Surge la poligamia. Pero, pues si eres nómada y vas avance y avance y avance, pues si tienes 4 hijos, pues te tienen que servir de algo, 4 cabeceras, ¿no? De tu gobierno. Cuando yo les platique de estos, pues que son muchos los que vamos a platicar, no se preocupen de los nombres, nada más así vamos a platicar pues de las acciones, ¿no? Eh, sí van a ver que, no, pues uno de ellos subió a ser sultán a los 40 años. No, no se morían los sultanes tan pronto. Y en Europa vemos que se morían a los 28 y tenían un bebé de 9 meses, ya así, cosas así, y desquebrajándose, ¿no? Los gobiernos. Aquí, pues los cuidaban como tesoros y pues, los muchachos ya habían sido funcionarios, ya habían cambiado, ya habían guerreado. En esta temporada, varios de ellos ya habían hasta sido rehenes de otras cortes y ya habían sabido cómo viven los otros países. Entonces es especial. Hay grupos dinásticos que entienden que no es cierto que el primogénito es el que te ayuda, es el que caiga, y el que caiga pues puede ser a lo mejor hasta el sobrino o el quinto hijo, y a todos los tienes que tener cuidados. También ellos sabían, pues por lo visto, que era un nido de víboras, ¿no? Entonces, así como que separaditos y de lejecitos. Eh, Aunque ustedes no lo crean, la idea bueno, ahorita se las platico, aquí está por escrito. ¿Se contestó? Sí, ¿Sí? sí, sí. Muy bien. Este divino, este Murad, se propuso transformar su estado tribal en un imperio. Pero fíjense, estamos hablando del siglo XIV. Los turcos otomanos ya tenían más de 100 años de ser otomanos. Y los turcos ya tenían 300 años de ser una potencia. Y todavía funcionaban como tribus. Todavía ellos, su vestimenta, sus formas pues de limpieza, de rituales, cuál arquitectura, lo que quieras. Murad va a ser el primero, por eso empecé con él, aunque no sea siglo XV. Este Murad creó un ejército permanente y un aparato burocrático basado en los del Imperio Bizantino. Cuando tú aprendes de tu enemigo, en un 2x3 sabes cómo atacarlo, ¿verdad? Porque sabes sus debilidades, sabes a quién sobornar, sabes qué destruir, etcétera. Se dice que Murad era amante de los lujos occidentales. Aclaración. Yo soy amante también de los lujos occidentales, ¿sí? Pero no quiere decir que me disfrace de María Antonieta, ¿no? A pesar de que se me hace divino, lo que quieras. Él no veía los lujos occidentales como algo que trajera para adornar su entorno. No. Se dice que Murad quería vivir como occidental de una manera lujosa. ¿Ok? Hay su diferencia. El que traigas el candil y lo pongas
a que quieras cenar debajo de ese candil, como se cena en donde quieras, ¿no? En otras de las ciudades que son grandes y que se consideran occidentales. Ahora, Murad va a ser el primero que se amacha en tener un pie del otro lado de los Dardanelos, o sea, en Europa. Esa ciudad en aquel tiempo se va a llamar Demótica. Ahora, pues claro, es parte creo que de Macedonia, pero en otros tiempos, pues era de ellos, ¿verdad? Porque la ganaron. Ahí puso una capital, pero no cambió su capital. O sea, puso una capital en el sentido de, y aquí pueden llegar impuestos, y aquí voy a tener hijos, y aquí va a haber aparato, ¿cómo se llama? Administrativo, y definitivamente aquí vamos a empezar a tener un centro de milicia, de entrenamiento militar. Pero vean por favor la diferencia, porque de seguro están pensando ustedes, ay Blanca, pues eso se llama fuerte. Eso hicieron los rusos, eso hicieron los alemanes, eso hicieron los romanos. Sí, y tienen toda la razón. Le adelantas, pones un fuerte o presidio, como le quieran llamar, haces todo lo que yo les digo y pues ya le adelantaste. Si vienen ejércitos de allá, pues tú ya estás preparado, ¿no? Kilómetros y kilómetros dentro de lo que pudieran ser los enemigos, sí, pero él puso capital. Es como llegar a la luna y poner, pues, una bandera. No es una fortaleza, es una capital. Y esos son simplemente como sofisticaciones, digamos, de pensamientos grandes. ¿Sí? ¿El resultado va a ser lo mismo? Sí, pero no psicológicamente para los enemigos. ¿Ok? No nada más es una fortaleza. Ahí se construyeron la primera mezquita y los primeros baños públicos en suelo cristiano. Ahí va a estar, ¿sí? Ahí va a estar y va a ser Murad. Dos de sus medios hermanos eran nietos de emperadores bizantinos. Ahí están las muchachas, ¿verdad? Dos de sus medio hermanos eran nietos de emperadores bizantinos. Alguien estornudó, salud. Se rebelaron sin éxito y fueron estrangulados. No porque yo sea malo, porque Alá no me permite matar, pero pues ellos se rebelaron, se lo buscaron, pues ¿cómo los puedo ayudar? Pues es la ley, ¿verdad? Y murieron, o sea, el método de ejecución va a ser la estrangulación, que se me hace una cosa terrible, ¿eh? ¿No? Sí, no está bien. ¿Cuál otro te gusta? No, como pues lo ahorcaron, pero para hacerlo quienes eran, pudo haber sido traición. Le pudieran dar barato. Ah, bueno, Marcela me está dando una idea. Cuando yo leí estrangulación, pensé que los veían y eso se me hizo tremendo. Pero estrangulación, claro que también puede ser por atrás. Bueno, no, ese sí se llama ahorcamiento, pero puede ser pues con tú mismo, ¿no? O sea, y no verlos. Ay, no me preocupaba la muerte, no, me preocupaba la cercanía visual que, que van de verdad. Cuando están peleados entre ellos, así que puede y es muy fácil que el pueblo tenga seguidores de uno, seguidores de otro. No se fragmentaba, no había guerrillas de que yo defiendo a este hermano, el otro defienda. No había Sí, 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 nada más que hay una cosa bien fuerte. Berta nos dice que sí existía tanta competencia y tanta rivalidad entre hermanos, que si no tenían facciones. La respuesta es sí, Berta tiene toda la razón, claro que tienen seguidores, nada más que los seguidores van a ganar. En el momento que muere estrangulado al que tú le ibas, en ese momento decía, ¿cómo? ¿Eres Juan? Ay, yo pensé que era Pedro. No, perdón, ay, no, yo voy para otro lado. ¿Sí? El problema con las situaciones de las facciones
es que son por persona y no por ideología. Cuando es una ideología, pues te matan a uno, lo hacen mártir, ¿verdad? Y pues tú sigues en el mismo camino porque es una ideología. Pero cuando tú le vas a una persona, porque es el que te va a sacar de pobre o de lo que quieras, y lo matan, pues dices, ay, pues ¿y entonces quién quedó? O sea, ¿quién quedó pues, para irle a eso? Le, le vas al ganador. Y eso sí podemos notarlo en la historia que les voy a contar esta clase, porque va a ser impresionante, pero impresionante el desorden familiar que va a haber entre los paleólogos en Constantinopla o Bizancio, perdón, o el Imperio Bizantino y lo que y no eran polígamos, nada más que tuvieron 4 hijos que en cada familia y pues todos querían algo, ¿no? Los paleólogos, un desorden increíble, y los otomanos, que eso era lo que les quería decir. Murad inauguró el fratricidio como política natural para asegurar el poder. Ok, es una locura, parece como si fueran cocodrilos que se comen entre ellos y lo que quieras. ¿Es antinatural? No, no es antinatural, es anticivilización, pero no es antinatural. Pero ahí les va. 3 generaciones después, Mehmed II legalizó el fratricidio. Entonces, como si fueras así, como si fueran animales o arañas o yo no sé, en el momento que se moría tu papá, tú agarrabas el caballo y arrancabas sal a poner tierra de, mande, sálvese quien pueda, a poner tierra de por medio. Y esto nos lleva a otra situación que nosotros lo leemos en las novelas, lo vemos en Netflix, pero de ahí sale de una realidad. Un montón de veces en estas historias de otomanos, de bizantinos, de rusos, pues resulta que sí se salvó alguien. Y a la vuelta de 10 años, el de 17, pues tiene 27 y se aparece en uno de los huecos de poder con sangre familiar, y pues hay veces que sí lo logran, ¿sí? Estos aparecidos, sí es verdad. ¿Cómo podías comprobar que ¿cómo sabías que sí? No hay No, no, pero miren, es una cosa maravillosa que les digo, pues es que depende de lo que pienses y de lo que te convenga. ¿Y la habilidad de tu madre? Miren, claro, claro. En Monterrey, esperemos que ya no se piense igual, ¿verdad? Pero en Monterrey somos demasiados pragmáticos, demasiado. Y la mitad, y los hombres son muy machistas. Yo tengo 3 hermanos y mi papá tuvo 4 hermanos y así nos la pasamos, ¿no? Muy, muy machistas. Pero es increíble, así increíble lo que significa para ellos el tener una mujer a un lado. O sea, a la esposa pues la cuidas porque en su cabeza no hay hombre sin mujer. O sea, en Monterrey así es la situación. No hay hombre sin mujer. Entonces, en Monterrey, les digo que espero que ahora no suceda eso, pero pues ni modo, lo voy a decir. Si la vaca es mía, el becerro también. Sorry. ¿Por qué? Porque conviene, conviene. Es muchísimo más sencillo no dudar o sí dudar y medio que quedarte sin la mujer y luego ni puedes probar porque no hay ADN que el becerro no era tuyo. O sea, es muy chistoso lo que significa la sangre. Es realmente raro. Y en cada país y en cada siglo es muy diferente lo que significa la sangre. Llega un muchacho de tanto, con un anillo, con un no sé qué ondas, con un sello, con un secreto de familia, ¿Con una carta? con una carta, ¿O con la mamá? o con la mamá todavía viva. No, pues si es la mamá todavía viva, qué padre, aunque sea el amante y no el hijo. O sea, porque tampoco puedes saber, ¿no? De dónde salió el muchachillo. Y te conviene que ese personita haya aparecido
no, es que vele la nariz, son los ojos idénticos de su padre, de su abuelo, porque lo que te conviene es eso, ¿no? Cuando no, y es lo que quieres creer, y si alguien más lo dice, pues el pueblo tiene que creer. Y otras veces, con todas, absolutamente todas las pruebas, pues no conviene que esa personita, sea niño o sea joven, ¿verdad? Y termina muerto, ¿no? Termina muerto o encarcelado toda la vida. Acuérdense de Dumas con la máscara de hierro, ¿no? O sea, es desafortunadamente, son momentos y son maneras. ¿Recuerdan a Anastasia? ¿Verdad? De la historia de Anastasia. ¿Sí saben en qué termina la historia de Anastasia? El ADN, no, el ADN probó que venía de barrios bajos de Alemania. Era un genio, era un genio de la actuación y los que estaban alrededor de ella, pues hicieron, sí, sí, megalomanías, ¿no? Pues se la pasa bien a gusto, la verdad. Sí, mande Ana. No, no hay registro de sangre. Eh, Hay registro de quienes atestiguaron el parto. Sí, sí hay registro de eso. Eh, sí hay registro de estas marcas, marcas en el cuerpo. Sí hay registro. Tan, tan. Ah, no, no, esto, lo de Anastasia pasó en el 90, 90 y tantos, siendo que la locura de Anastasia pues fue en el 1920 y tantos en París. No, lo hicieron con un cabello o con cabellos o algo de esta Anastasia y lo único que iban a probar era dónde creció, que no era rusa, era lo único que podían hacer. No, no que pudieran probar que era archiduquesa, ¿no? Y resultó que ni rusa era, y además y luego me da risa porque, de los barrios bajos, Chihuahua, Chihuahua, ¿no? Eh, son esas situaciones chistosas de ni siquiera era noble alemana, así, se van acumulando, se van acumulando. Ahora, ya nada más para terminar esto de, pues, cómo saben si es de la sangre o no. Eh, para mí, la reina que jugó doble o nada y ganó fue Cleopatra. Porque Cleopatra, cuando dijo que estaba embarazada y dijo que parió de no, el anterior, del César, ¿no? De Julio César, fue hombrecito. Romano, necesitas hombrecito, ¿no? Y pues ella a la primera y hombrecito. Bien. Cuando llegó Marco Antonio y que Marco Antonio quiso egipciarse, digamos, ya no quería volver, tuvo gemelos, niño y niña, que son los que podían casarse para seguir la generación de los Ptolomeos. Díganme, por favor, las probabilidades. O sea, yo puedo, sí, era exacta y precisa. No, no suerte. Yo no puedo creer que hayan sido hijos de ella. Eran niños que los tenían listos para cuando ella empezara con los estos, y yo no sé si hasta abrían a las parturientas para entregarle en el momento preciso. Ese tipo de decisiones, reinas y reinas y reinas y duquesas y emperatrices han tenido que tomar. No quedó embarazada, pues tráiganme a alguien
Y a ver cómo le hago, porque yo embarazada quedo de mi esposo este mes y a ver a quién me trae, porque el embarazo es terrible, o sea, realmente terrible sería si se le hicieran ADNs a las dinastías, porque iban a ser de los establos y ¿de la quién? Ah, estamos hablando de la Beltraneja, ya saben, nuestra historia de los antecesores de los reyes católicos. Y, y, y pues, con vino. que conste que los tres míos sí son, ¿eh? Ya que estamos entrando en esta situación, sí, quiero que quede asentado el asunto. Vamos a volver, vamos a volver. Lo bueno de que ustedes participen, en primera es que se hace mucho más amena la clase, pero en segunda es que se tratan temas que son generales a todo, porque las monarquías son lo mismo, las dinastías son lo mismo, no importa el siglo o el país. En 1362, Murad conquistó Adrianópolis, que se llamó Edirne y ahora también se llama Edirne, la fortaleza más poderosa entre Constantinopla y el Danubio, abriendo la puerta a los Balcanes. Entonces tenemos, todavía no se había acabado el siglo XIV y los otomanos ya iban rumbo a Bulgaria, a Serbia, esto. Siglo XIV, 1362. Ojo, Murad transportó musulmanes de Anatolia a este lugar. Y esos musulmanes de Murad son los que hicieron las guerras étnicas de finales del siglo XX. De Serbia, ¿se acuerdan? Que violaban y que esto y que porque iban a repoblar el mundo y lo que quiera, ¿se acuerdan de los noventas? Murad fue el que llevó a esos musulmanes y esos musulmanes pues fueron los enemigos por 600 años de los ortodoxos búlgaros, de los ortodoxos serbios, etcétera. ¿Sí? Rumanos y claro de los católicos croatas, etcétera, ¿sí? Murad llevó musulmanes. ¿Por qué les digo eso? Porque es muy diferente, son diferentes las consecuencias culturales cuando una población local se convierte a que tú migres grupos étnicos con religión diferente, lengua diferente, todo diferente, migres y los implantes en un territorio conquistado. Es totalmente diferente, ¿sí? O sea, indígenas mexicanos se convirtieron al catolicismo, sí, es un tipo de nación, ¿sí? Gente musulmanas de Anatolia viviendo en Serbia y en Albania, etcétera, es totalmente diferente. Fue Murad. Todos los problemas se estuvieron apaciguando porque los otomanos ganaron, los musulmanes fueron dueños, todo hicieron. Pues sí, nada más que eso se acabó en el siglo XX. 70 años después, y fue la bestialidad de las guerras étnicas de nuestro tiempo, ¿sí? Entonces, muchachas, la historia realmente es, sí se puede eslabonar, sí podemos entenderlo. Si algo tuvieron los no cristianos fue la capacidad de entender los puntos que tenían que atacar. Si no me toca a mí ganar el territorio, ya le tocará a mi hijo. Prisa no hay, pero yo no pierdo. Entonces, este hombre hizo su capital, su segunda capital en Demótica, hizo la conquista del más importante fuerte en Edirne y luego dijo, a ver, ¿dónde están los campos? ¿Quién le da trigo? ¿Quién le da comida a Constantinopla? Aquí, acá y allá. Ok, se me divide el ejército, no van a hacer campañas a muerte. Lo único que necesito es que nosotros controlemos el trigo, la comida.
nosotros controlemos esto. O sea, crear un bloqueo, ¿verdad? En cuanto a comida. Es mucho más, y sí lo es, muchísimo más barato ganarle a un pueblo campesino, otro pueblo campesino y otro pueblo campesino, que ganarle a los lituanos y a los serbios y a los bizantinos, ¿no? Les quito la comida y a ver si es cierto que tu ejército puede hacer todo. Y lo logró. Controló las zonas que suministraban trigo a Constantinopla. Entonces, ¿qué es lo que hace el emperador en turno, que se llama Juan V de la dinastía Paleóloga? Inició el viaje sin retorno de pagar tributo a los otomanos, pero también suministraba soldados. Entonces estaba bien interesante. Juan V dijo, a ver, pues dinero sí hay. ¿Y de qué me sirve guardar el dinero por no pagarte tributo? Y el trigo, o sea, más o menos, ¿de qué me puede servir tener el tesoro completo si no llega comida a Constantinopla? Y además otra cosa, cada vez que yo te llene de mis soldados ortodoxos y blancos, ¿verdad? Tus ejércitos, híjole, no creo que me los vayas a tratar de poner a guerrear en contra del imperio. Los vas a poner a guerrear en otro lado y eso cuando menos me da un respirito, porque cada vez que estés guerreando en otro lado, pues no estás guerreando contra mí. Entonces, Juan V cometió un error, pues solo Dios sabe, ¿verdad? Porque las apuestas son muchísimo más complejas, pero el pago de tributos, pues ya no hubo manera de quitarlo. Cosa que en Rusia se acuerdan que sí hubo. Sí se acuerdan que les conté, ¿no? De Alexander Nevsky, no les pago y etcétera. O sea, sí lo lograron. Aquí los paleólogos, nada. Juan V ah, se zafó de la pena de muerte. Dígame, Ana. Juan Quinto sí era otomano, ¿no? O sea, No, Juan V es paleólogo. Él es emperador de Bizancio. él es europeo. Él es europeo, ortodoxo, y cuando los otomanos les hicieron el bloqueo de la comida, no, los otomanos con Demótica y con Edirne, ellos ya estaban del lado de Europa, sí, ya estaban del lado de Europa y estratégicamente dieron el paso siguiente, ¿no? El paso siguiente era quiénes de los cristianos le venden trigo a este cristianito que se llama Constantino, bueno, Imperio Bizantino. Ya estaban a las puertas de los Balcanes. Mande, Ana. Entonces, los otomanos llegaron desde más lejos, pasaron porque hoy es Turquía y llegaron hasta Europa y de ahí controlaban lo que era Bizancio. O sea, Yes. pero todavía era, o sea, todavía era imperio, pues, o sea, todavía se consideraba o ya era un imperio que estaba controlado por Estaba alguien más, pues, pero copado. Mira, nomás llevan como no sé si pueden ver este amarillo chiquitito. Ese es el Imperio Bizantino. Juanita, ¿Ya vieron? Este cachito. Lo hubieran puesto lila, ¿no? Está viendo tantos colores, ¿verdad? ¿Sí? Entonces nosotros podemos notar que los otomanos, pues, iban de oriente a occidente. Aquí ya pueden ver cómo, aquí es Edirne, esta es Edirne. Aquí fue donde ganaron totalmente la fortaleza, se le abre el camino a Balcanes y pues ustedes pueden checar, ¿verdad? Aquí está Bulgaria, aquí está Serbia, aquí está Montenegro, perdón, no, aquí está Macedonia, etcétera. No se llamaba Macedonia. Edirne ahorita creo que es de Macedonia. Creo que, no. Edirne es Turquía. Edirne es Turquía. Sí, 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 es Turquía. Está bien, bien cerquita de Estambul. Bueno, o sea, cerca de Estambul. No sé si este mapa ayuda. ¿Sí? Muy bien. ¿Cómo vamos? Otomanos.
Otomanos es el centro de Murad y lo amarillito, lo naranjita y lo amarillito es conforme iba pasando el tiempo las conquistas que pudo hacer. Sí, por eso están los amarillitos como muy a lo lejos. Y aquí el imperio bizantino, pues a mordidas le fueron quitando todo, pero pues a nosotros, los occidentales, nos han hecho creer pues que era un imperio. Nos han hecho creer que seguía siendo un imperio. Muchachas, ya son las 12:15. Discúlpenme, ¿alguien necesita ir al baño? ¿Le seguimos? Bueno, pero pues ya saben, ¿eh? Por favor, baño, agua, teléfono. Esto ya, aquí está. Bueno, voy a seguirle, pero pues qué barbaridad. 12:15. Ay, esto les va a encantar. Juan V, el emperador bizantino, en su desesperación, hasta consideró convertirse al catolicismo y convertir el imperio al catolicismo. Como ustedes ya saben que el imperio era nada, sí tenía la posibilidad de hacerlo. Estás hablando de, no sé, bautismos masivos en un poquito de pueblos y se acabó. Pero como te dicen el imperio, dices, ay, ¿cómo es posible? ¿Cómo va a convertir todo el imperio? Pues sí, nada más que era una cosita muy pequeñita. En 1366, el Papa organizó una cruzada contra Murad I con ciertas victorias. Entonces tenemos que, con Juanito, los paleólogos medio que sacaron un poquito la cabeza, ¿no? Del agua, porque el occidente los ayudó. Esas victorias frenaron a Murad, pues no, pero sí le pusieron una tropezón, ¿no? Cada guerra perdida te cuesta dinero, te cuesta gente, te cuesta reagrupar. Juan respetó su ofrecimiento. Claro que no, pues ya las victorias ya estaban. ¿Cómo? Yo católico, ay, no, hombre, ay, se me hace que no, hombre, está bien difícil que tome el catecismo, hombre, no, cada quien a lo suyo. Y no hubo conversión. Sí convenía, pero les recuerdo que los papas ponían condiciones muy fuertes, muy importantes. Entonces, sí te podían mandar estos ejércitos, pero el cobro a veces, sí, a veces no te alcanzaba. No te alcanzaba. Y si tú eras paleólogo y estabas agonizando, ¿verdad? Muy probablemente, pues lo único que podías ofrecer era convertirte y empezar a pagar diezmo. Ya le pagabas tributos a los otomanos y ahora le ibas a pagar diezmo a la Iglesia Católica, ¿de dónde? Entonces es así una situación, pues casi de microscopio, ¿no? O sea, un gramo para un lado y otro gramo para el otro y es muy difícil. Ay, yo por eso no soy presidente de la República. Esa es una cosa muy cansada. Desde 1371 los turcos ya habían tomado control sobre los Balcanes. Fines del siglo XIV, Serbia, Bulgaria, Macedonia y Grecia. ¿Ok? Siglo XIV. Poco después caería también Albania. Entonces, finales del siglo XIV, los otomanos, Serbia, Bulgaria, Macedonia, Grecia y Albania. Eso significa los caminos, los puertos, los caballos, los recursos, lo que quieran. En 1373 hubo una rebelión conjunta, esto les va a encantar, una rebelión conjunta de uno de los hijos de Juan y uno de los hijos de Murad. No hablaban el mismo idioma, no tenían la misma religión, pero ellos querían ascender, no, ascender jerárquicamente. Si no puedes con el enemigo. Y los dos ganamos, ¿no? Nada más que los sonsos no se dieron cuenta que a Murad no le iban a ganar. A lo mejor sí le podían haber ganado a Juan, pero a Murad no. Esta rebelión conjunta, y necesito pues que metan a la ecuación, fue favorecida con la intervención de los genoveses y los venecianos.
Porque muchas veces te dicen, no, y entonces llegaron barcos genoveses y le dieron comida a los de Constantinopla cuando el asedio y tú. Los genoveses llegaron desde Génova. No, estaban ahí. Los genoveses y los venecianos estaban ahí. Sí, no en Constantinopla, pero a un lado y al otro, y acuérdense que pues son costas y costas y costas. Los genoveses y los venecianos estaban sacando tajada del desorden de los de Constantinopla desde finales del siglo XIV. Para mediados del siglo XV, pues claro que ellos estuvieron encantados, que si voy, que si no voy, ellos ya estaban ahí. ¿En qué les ayudaba? ¿En qué les ayudaron los genoveses y los venecianos a Andrónicos ya a este bey? Bey quiere decir príncipe, digamos. Pues en los ataques por mar. Andrónico y el bey se ocuparon de movilizar tropas o lo que quieras, ¿verdad? Por tierra, y los genoveses y los venecianos con la promesa de grandes tratos, ¿verdad? Van a apoyarlos. ¿En qué termina la rebelión? Le quitan los derechos imperiales a Andrónico, lo ciegan, pero bueno, parece que no lo cegaron, le dan una gobernatura, lo sacan de Constantinopla y al bey lo estrangulan. Por ley, pues ya la cosa estaba así tremenda. ¿Quién es el siguiente? El otro Manuelito. El hermanito de Andrónico, Manuel, recibe la investidura imperial despojada de su hermano. Fíjense, por favor, cómo pues las situaciones eran diferentes, ¿no? El cristiano nada más castigó al hijo rebelde, el musulmán mató al hijo rebelde. Bizancio quedaba aislada totalmente de Occidente. El poderío turco se hacía cada vez más opresivo. La situación del imperio bizantino era realmente lastimosa y cada vez más claramente insostenible. Los restos dispersos y aislados del imperio estaban divididos entre los miembros de la familia Paleólogo. Juan V, o sea, el papá, en Constantinopla. Manuel II, que ya tenía la investidura imperial, o sea, ya estaba declarado heredero, en Tesalónica. Andrónico IV, el rebelde, al sur de Tracia, en una de las costas, hagan de cuenta que lo mandaron de cónsul a un puerto, ¿no? O sea, ahí te vas. Y había otro, Teodoro. Este Teodoro, pues por si se me mueren todos, pues aquí te tengo también vivito, ¿verdad? Lo pusieron en, vamos a llamarle las aduanas, de un mar hacia otro. Dígame. Todos esos eran Paleólogo, hijos, todos. Bueno, los tres, ¿verdad? El papá y los tres hijos. Cada uno en su gobierno y uno de ellos aún con rebeldía probada, pero pues no los matas. O sea, en el mundo occidental. lo castigan. Y de alguna manera estaba increíblemente mal visto que mataras a un hijo. Sí, no, bien gacho. No, muy feo, muy feo. Manuel fue nombrado heredero después de que su hermano mayor quisiera derrocarlo. Recuperaron entre Manuel y Juan, o sea, entre hijo heredero y padre emperador, recuperaron el orden con la ayuda de los turcos y se vieron obligados a pagar tributo y a prestar ayuda militar de manera más constante y más costosa que lo que le había tocado en el otro acuerdo. ¿Cuál va a ser un pendientón? Bueno, Tesalónica, que era lo de Manuelito, era muy rica por aduanas, por infraestructura, por comida, lo que quieras. Por eso se lo dieron a Manuel como premio de lealtad, pues cae. Tesalónica también. Era absurdo. Si tú ya sabes que lo tienes con la pata en el pescuezo, porque te está pagando tributos, ¿de dónde vas a decirle, oye, por cierto, supe que tu casa está padrísima? No te preocupes, esa no la voy a asaltar. Pues claro que te vas. Y Tesalónica era pues un botín conocido, ¿no? Era algo que se sabía que se tenía que hacer.
Ok. 1385, otro cambio. Las repúblicas italianas de Venecia y de Génova, ¿dónde están? Ah, bueno, comenzaron a firmar pactos con los turcos, interesadas en mantener el comercio con los territorios sometidos al sultán. Génova, 1385, Venecia, 1388. Total, todos somos amigos en el comercio. No le hace que tú seas musulmán y que traigas frito a los paleólogos. Eso no importa. Murad se nos va a morir. Fíjense, este Murad, cuando le avisaron que los serbios habían juntado un ejército y que estaba en peligro, pues la frontera que él ya había logrado, ¿verdad? Para su imperio, pues se montó a caballo y se fue a dirigir y a ordenar que se tenía que ganar esa batalla. Y dicho y hecho, la ganaron en 1389. Se acabó la batalla, victoria aplastante de los otomanos, los serbios aniquilados. Pues no van a creer que un serbio llegó al campamento todo sangrado y herido, pidiendo la misericordia de Alá. ¿Cómo? ¿Te quieres convertir? Sí. Mahoma es el último profeta y Alá es el único Dios. Y lo convirtieron. Al día siguiente se arrastró y apuñaló a Murad. Entonces los serbios perdieron, pero también un serbio fue el que mató al sultán otomano. ¿Cuánto medía, pues qué territorio tenía el imperio que le heredó Murad a uno de sus hijos? 500,000 de kilómetros cuadrados. Para nuestro mundo no es tanto, para los tiempos de el siglo, finales del siglo XIV y lo fraccionado que estaba Europa, ¿verdad? 500,000 es mucho, realmente es mucho. Eh, este Bellacid puede ser Vallecid, puede ser Bellacilato, Belacicato, tiene como quién sabe tantos nombres. Bueno, yo le voy a decir Bellacid, ustedes le pueden decir el Rayo si quieren, es su apodo. Cosas chistosas, cosas raras, cosas que nomás los seres humanos hacemos, ¿verdad? Los órganos de Murad, pues claro que fueron extraídos para el embalsamamiento. No vas a llegar con un cadáver podrido a donde le vas a dar los honores, ¿verdad? Entonces, esos órganos se enterraron, no se quemaron, se enterraron. Y ese lugar todavía existe. Y desde 1999, que fueron las guerras étnicas, hasta el 2006, que ya se hizo otro tipo de seguridad y lo que quieras, claro que lo vandalizan los serbios, ¿sí? Pues imagínate, sabes que ahí están los restos de Murad, que, ¿verdad? En el siglo XIV, pues claro que lo vandalizas. Cuando nosotros vemos estas noticias y no sabemos exactamente, pues, quién fue Murad y lo que quieras, pues le ves el nombre, ¿verdad? Mechedi Judá Vendigar, dices, ay, pues claro, pues serbio no es, pues por eso lo vandalizan. Pero cuando ya sabemos los detalles, las noticias y las acciones, ¿verdad? Pues tienen más sentido. Al menos por eso me gusta estudiar historia. Beyazid aceptó la tradición de la civilización islámica clásica del antiguo califato de Bagdad. ¿Qué quiere decir eso? Que volvió al esplendor, a las prácticas del esplendor árabe, no de la decadencia árabe, sino del esplendor. Lo que hicieron en aquel tiempo para ser gigantescos, Beyazid traía maestros, conseguía doctores de lo que quieras, medicina, derecho, que es muy importante en el Islam, lo que quieras, para
esas prácticas, recuperarlas. Sobre todo en la ortodoxia suní como base del Estado. Ellos, como sunís, definieron la distancia que iba a haber, por ejemplo, con los iraníes, porque los iraníes ya eran chiitas en aquel tiempo. Pero como ellos definieron que iban a ser sunís como los primeros árabes, en la actualidad también los turcos son suníes, también ellos definieron con cuáles musulmanes se juntaban y con cuáles musulmanes no se juntaban, ¿sí? Esto es Beyazid, el hijo de Murad. Eh, y las instituciones, bueno, la base del Estado, instituciones religiosas, gubernamentales, legales, culturales, reestructurando su organización administrativa. ¿Cuál es una de las cosas? Una de las cosas que Beyazid entendió y aprendió. Al mismo tiempo que estaba tomando los esplendores de sus raíces musulmanas, que eran árabes, no turcas, al mismo tiempo abrazó la jerarquía y etiqueta de la corte, el sistema financiero, las organizaciones administrativas y fiscales, tanto serbias como búlgaras como bizantinas. Entonces, como los musulmanes nunca existen la conversión de sus eh, cogéneres, la gente que está a su alrededor, tú puedes ser cristiano, judío, pagano, lo que quieras, solo no trates de convertir. Es lo único. Si yo sé que tú le platicas lo bonito a uno de los míos, en ese momento, bye bye. Claro que tuvieron lo mejorcito de los funcionarios que ya veían el imperio serbio para abajo, el lituano para abajo, lo que quieras para abajo. Claro que fueron parte de la administración de Beyazid. 500,000 de kilómetros cuadrados, con diferentes religiones, diferentes idiomas y una riqueza espectacular, no se administra sola. Y Beyazid entendió que no era, pero no era capaz de él decir, sí, me hace el favor de organizarse. No, así no era la situación. Beyazid también se dio cuenta que los paleólogos no mataban a sus hijitos. Y el nuevo sultán favoreció a toda costa el enfrentamiento entre los hermanos y los hijos paleólogos. Yes. El emperador Juan murió 2 años más tarde y su heredero, el futuro emperador Manuel VIII, era rey de Beyazid cuando llegó la noticia. Beyazid creyó que él iba a poder decidir poner a Teodoro. ¿Se acuerdan que les dije que había ayer? Porque pues en este momento iba a poder poner a un títere, ¿no? Al que nadie quería, al que le tocó el Peloponeso, la. Y Manuel nomás soltó como pudo, yo creo que promesas, huyó de la corte de Beyazid, llegó a Constantinopla, exigió la corona imperial y nuevamente ya había emperador. Fueron meses nada más con un vacío, ¿sí? Con un vacío. Inició su gobierno, por supuesto, y ¿qué es lo que hizo Beyazid? Ay, ando muy apurado. No puedo ahorita asediar Constantinopla. A ver, pues, ¿qué hacemos? Pues acuérdate lo que hizo tu abuelito. Ah, sí, es cierto. Muy bien, muy bien, muy bien. En respuesta, el sultán decretó un bloqueo comercial que provocó una creciente pobreza en Constantinopla. Según el historiador bizantino Ducas, que afortunadamente existe mucho escrito porque pues, son 500 años, nada más, es poco. La situación era tan comprometida que la gente demolía sus casas de madera para usar este material para cocer el pan. ¿Sí? Eso dice un contemporáneo. ¿Qué es lo que hace
Manuel, pues algo que normalmente los demás pues no hacían, ¿verdad? Manuel decidió viajar a Occidente. Ahí nomás para que entiendan si yo estoy de acuerdo en la situación, vean mi cara, por favor. Viajó 2 años. El emperador estuvo 2 años fuera de su territorio. Ya divertido. Muchachas, es muy diferente. Sí, estaba buscando ayuda, pues denle chance. Es muy diferente cuando su antepasado se fue a otra ciudad e hizo capital de esa ciudad y y luego tuvo la oportunidad de regresar. No puedes decirle a tu país, ahorita vengo, voy a buscar ayuda. 2 años. Estuvo en Italia, Francia, Alemania y llegó hasta Inglaterra. Hay pinturas de él porque él nunca dejó de vestirse pues de manera bizantina. Entonces, hay pinturas de él dentro del Renacimiento temprano, ¿no? Porque pues era algo nunca visto, ¿no? ¿Cómo se llama? Esta visita. En 1394, el Papa Bonifacio IX proclamó una nueva cruzada contra los turcos. Ah, bueno, dicen ustedes, pues sí, ¿verdad? Qué padre. A ver, déjenme darle aquí. Qué hermosura que pues con esto se pudo de alguna manera lograr algo. Hay algo que no entiendo. Dígame. Los papas eran tan necios, o sea, si llegaron las cruzadas, seguían pensando en cruzadas para seguir matando cristianos. Pues no sé, pero miren, vamos a pensar en una fiesta infantil mexicana. Hay veces que no te toca pastel, pero te traes la pata de la piñata, ¿o no? Y no llegaba su niño feliz o su niña con la pata de la piñata. Bueno, mis niños sí. La cambiaba. ¿A poco no? Entonces, cada cruzada o te traías pastel o te traías dulces o te traías la pata de la piñata. No. Aunque la perdieras, regresabas con algo. Y una cosa que muy pocas veces se platica, muy pocas veces se platica. En cada cruzada bajaba de manera espectacular, híjole, la presión del desempleo. Porque los que se van a la cruzada son hombres. Sí, son hombres. Entonces sí se bajaba, pero fuerte, la presión del desempleo. Nunca se platica eso porque pues, no hay censos, pero bueno, se los comento, ¿no? Entonces, cada cruzada, alguien ganaba, sí, traían algo, ¿no? Sí se lograba. Pero yo necesito que entendamos, porque ustedes ya se lo saben, porque yo se los enseñé. Le estoy viendo la cara que ya saben de lo que les estoy platicando. El Papa Bonifacio IX es el segundo papa del periodo dominado por el cisma de Occidente. Entonces, a este pobre ortodoxo le toca irle a pedir ayuda al mundo católico, que ni siquiera se podía ayudar a sí mismo, porque tenía un papa en Roma y tenía un papa en Aviñón. Un cacho le hacía caso al de Roma y otro cacho le hacía caso al de Aviñón. No tiene la culpa el pobre Manuel, ¿verdad? Digo, pues son situaciones extremas. El problemón, terrible, ¿verdad? Es que el cisma de Occidente le va a seguir y le va a seguir y le va a seguir y se va a acabar hasta 1417. O sea, no fue nada más este papa y pues le tocó mala suerte, ¿no? El otro y el otro y el otro. El cisma de Occidente hasta 1417. Ahora, vamos a seguirle para que vean qué cosa. Pues es que cuando te toca bailar con la más fea, no tienes otra cosa más que ponerte a bailar. Después de diversos llamamientos por parte de Bonifacio, pues a los que se les ocurrió decir, está bueno, sí está bueno, ya, sí le entramos.
Inglaterra y Francia. Nada más que estaban en medio de la guerra de los 100 años. Entonces tenemos cisma de Occidente, tenemos guerra de 100 años, tenemos genoveses y venecianos firmando acuerdos con los otomanos. A ver, muchachos, no había manera. En 1396 los planes fueron abandonados. Un hombre que ustedes ya se lo saben, Juan Sin Miedo, de un lugar que ustedes se saben muy bien, Borgoña, creyó ver una oportunidad de esta guerra. Voy a poner en palabras lo que ustedes ya se saben. Les recuerdo que en la Guerra de los 100 años, la familia de Juanito en Borgoña llegó a la conclusión que con tantito esfuerzo ellos iban a poder quitar la monarquía existente, ¿verdad? Y ellos instaurar a su familia en la monarquía francesa. Acuérdense, por favor, que eran los borgoñeses, los ingleses y los partidarios pues de Carlos y de esto y del otro, los que estaban acá arriba. Este Juan Sin Miedo dijo, dulces, paleta y pastel y todo me voy a traer de la cruzada, ¿sí? Imagínense si alguien de Borgoña, en medio de la guerra de 100 años, hubiera ganado la cruzada, bueno, ya les dije que la perdió, ¿verdad? Hubiera ganado la cruzada, sí hubiera sido los nuevos, la nueva monarquía, ¿no? La nueva familia gobernante en Francia. Pero pues, no la ganaron. Pero sí quisiera, por favor, que notaran a qué nivel de poderío estaban los turcos otomanos, ¿ok? Juan Sin Miedo movilizó a 1,600 borgoñeses, la mayoría de caballería, junto con un contingente inglés de alrededor de 200 hombres, unos 1,200 soldados llegados desde el sur del Sacro Imperio Romano, el Palatinado, la Baviera, así esas cosas. Pequeñas unidades militares de Castilla, Aragón, Portugal, Navarra. Luego, ya más adelante, pequeñas unidades militares de Bohemia, Polonia y Bulgaria, además de un ejército de 10,000 húngaros. Acuérdense que los húngaros eran los que les daban los caballos. Las repúblicas de Venecia y de Génova estuvieron de acuerdo que los barcos que estuvieran allá iban a ser aportados a este esfuerzo. ¿Ok? Toda esta gente iba lista pues a darle con lo que se pudiera. Por Juan Sin Miedo de Borgoña. El 25 de septiembre de 1396, en la batalla de Nicópolis, los cruzados fueron aniquilados. No ganaron, no perdieron, fueron aniquilados. Eran muchísima gente, eran muchísimas naciones, obviamente todos católicos, etcétera, fueron lejísimos, aniquilados. Desafortunadamente, pues esto le enseñó a los católicos que mejor no le entraran, ¿sí? Entonces, en las siguientes décadas, cada vez que le pedían ayuda, nosotros podemos decir, híjola, qué malos los occidentales, no le ayudaban. Pues en 1396, los muertos, los rehenes, luego se enojó Bellacid y 3,000 pasados a cuchillo. No, fue una cosa. Y todas las noticias, ¿no? Todas las noticias llegaban a Occidente. Pues el Occidente empezó a notar que los otomanos, pues era en serio. Y que el Constantinopla ya no existía, o sea, que Bizancio ya no existía. Sí, y esto pasó en 1396. Beyazid I será recordado como uno de los primeros grandes sultanes del Imperio Otomano. Construyó uno de los ejércitos más grandes en el mundo conocido en ese momento. El siguiente paso después de la monumental victoria de 1396 fue conquistar Constantinopla. Inició el sitio y solo fue un golpe de suerte lo que salvó a la capital bizantina. Tamerlán, también llamado Timur, ya había llegado a territorio otomano.
Entonces, a ver quién gana, el alacrán o la víbora de cascabel. Los otomanos se tuvieron que enfrentar a los timúridas. Como en español le decimos Tamerlán, hay veces que si oímos Timúrida, pues ya no lo ya no lo atamos. Pero les recuerdo que Tamerlán es Timur, ¿sí? Tamerlán es Timur. Quién es este señor? Mire, Tamerlán, Timur, de Transoxiana, les recuerdo que de las Oxianas salió, por ejemplo, la esposa de Alejandro Magno, por ejemplo, ¿no? Transoxiana, fue un caudillo turco-mongol, vivió 200 años después de Gengis Khan. Fue un caudillo turco-mongol que por medio de efectivas y sangrientas conquistas se había creado un gran imperio. Todo eso incluía, ahorita les pongo el mapa, ya había saqueado Delhi y se situó en las fronteras de Georgia para invadir el Imperio Otomano en 1402. Esta barbaridad de otomanos contra timúridas son los que abren el siglo XV. Son los que van a estar abajito de la Horda de Oro. Son los que van a decidir el futuro de los Balcanes, porque si pierden los otomanos, los Balcanes se liberan, ¿sí? Esto que sucedió en 1402, pues es simple y sencillamente la batalla, ¿no? Que va a crear el mundo del siglo XV. Solamente si quisiera comentarles que en poco más de 20 años, en 23, 24 años, Tamerlán o Timur, que era musulmán, llegó a tener 8 millones de kilómetros cuadrados. Su imperio fueron 8 8 millones de kilómetros cuadrados. Veintitantos años de conquista. 8 millones. Y todos los millones administrados por el cuerpo administrativo de No, musulmanes, Sí, de diferente origen. Uno era mongol y el otro era turco, por decir, pero sí eran musulmanes, los dos grupos. Entonces, pueden notar, él, pues su capital es Samarcanda, por eso les traje mi cajita para que la vean. Entonces ya está por los TAS. Puros tanes, puros tanes. Los tanes van a formarse por la disolución de la Horda de Oro. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a ver, este hombre sale, guerrea. Ustedes pueden ver que todos son años diferentes. Él ya venía súper rico de Delhi porque ya lo había tomado. Y vean, por favor, cómo va en contra de otomanos y de mamelucos. ¿Ok? En contra de otomanos y de mamelucos. ¿Va a tener él alguna necesidad o alguna gusto por llegar a Europa? No. Y ahí es donde pues las circunstancias favorecen o no favorecen. Al enterarse de la llegada del ejército timúrida, claro que el sultán Bayezid o Beyazid levantó de manera definitiva el sitio de Constantinopla. Entonces, una vez más, sin que los de Constantinopla hicieran algo en especial, se salva Constantinopla. Además de su inferioridad numérica y de su estado de extenuación, otro factor que debilitó considerablemente al ejército otomano fue la falta de agua. ¿Por qué le faltó agua? Porque Timur Tamerlán destruyó los pozos cercanos a todas las vías, a todos los corredores militares de los otomanos y desvió un río entero. Hizo una presa para que ese río ya no llegara a los espacios donde tenían que caminar los ejércitos otomanos. Los otomanos felices dieron su último esfuerzo para llegar a un pozo que uno de los exploradores, los scouts, ¿verdad? Le dijeron que sí había pozo y el pozo estaba envenenado. Yes, envenenado por los de Timur. Beyazid luchó a la cabeza de 10,000 genízaros. Les recuerdo que los genízaros es el nombre de la élite militar de los otomanos, ¿sí?
genízaros. Decir genízaro es como decir Navy SEALs, por ejemplo, ¿no? Así que es una élite espectacular. Pero fíjense que ya traía tropas serbias. Los serbios no iban a estar dejando que sus familias murieran de hambre. ¿Tienes trabajo para mí? Yo le entro. ¿Qué quieres que haga? Pues necesito campesinos y necesito soldados. Muy bien, ¿a dónde me voy? Los serbios, ni modo, pues los serbios son grandes, grandes luchadores y sobrevivientes. Sí, 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 sí. Em, ¿Qué es lo que va a suceder con Beyazid? Pues claro que vio que ya no se podía, ¿sí? Fue forzado a rendirse después de ver a su guardia aniquilada, o sea, sus genízaros aniquilados. Nada más que vamos a tener un problemón extra. Dice la tradición, dice la historia, etcétera, que cuando iban en retirada, ¡fum!, el caballo se le murió, ya, de agotamiento, de sed, pues se desploman los animales, ¿no? Y Beyazid fue hecho prisionero junto con uno de sus hijos. Dicen que la humillación y la vergüenza y lo que quieran hizo que muriera, ¿verdad? Aprisionado. También dicen que nunca le dieron tratamiento de prisionero. Dicen que Timur siempre lo trató como rehén político. Esas cosas no, yo no se las puedo decir, pero es lo que se dice. Y no se baraja que lo hayan envenenado. Sí, o sea, se baraja que él ya, así como su caballo, él dijo, aquí ya se acabó. Timur Tamerlán continuará su campaña en Anatolia, arrasando a su paso. El territorio otomano experimentó una fuerte sacudida, pues claro, quedando reducido a una cuarta parte de su territorio. Entonces, fíjense por favor cómo en una cosita de nada, Bizancio se hace chiquito, Tamerlán se hace gigantesco, los otomanos se hacen pequeños y la Horda de Oro desaparece. Y entonces, ¿quién empieza a hacerse grande? Ven, muchachos, es que ustedes ya se lo saben todo. Todo, todo. Siglos. Impresionante. De veras impresionante. Esta situación empeoró por una guerra civil que duró hasta 1413, dándole un último respiro al imperio bizantino ante la constante presión otomana. La narrativa y las palabras son todo. Los otomanos, que tuvieron siglos el poder, nunca dicen que estuvieron sumidos en una guerra civil. Se le llama interregno, interreino otomano. Es que no hubo, por 7 años no hubo sultán. ¿Por qué? Por problemas familiares. Pero no, o sea, su historia oficial, sí, su historia oficial no acepta la idea de guerras civiles, porque en su forma de organización, que es increíblemente familiar, pues no es tal. No son los civiles, sino son conspiraciones palaciegas. Entonces, si ustedes lo buscan en alguna parte, se llama interregno otomano, no se le llama guerra civil. Mehmed I, que se le va a llamar el verdugo, ya sabrán, ¿verdad? Fue el que resultó triunfante y eso va a suceder 1413. Fue reconocido, sí, nada más que, qué barbaridad. Lo malo es que pues, no tengo tiempo de entrar a tanto detalle, pero muchachas, la historia de cómo resultaron muertos los hermanos para que Mehmed ya pudiera ser sultán. Ay, no. Sería una serie de televisión como de 12 capítulos. Porque mata a uno, pero el otro se salva, y el otro se va, y el otro se esconde, y los mata a todos, y luego llega el otro que lo tenían guardado en quién sabe dónde, la isla de quién sabe quién, los bizantinos, y luego regresan y uno estrangulado y el otro se desaparece. No, es una historia del 007.
De veras, de veras, de veras. Pero, en resumen, los mata el que queda, a todos el que queda, que es este Mehmed primero. Faltan 3 minutos. Nada más para cerrar con, digo, tantito a Mehmed. Este Mehmed hizo, bueno, le costó mucho llegar y cuando llegó, consolidó su poder y recuperó rápidamente gran parte de los territorios perdidos, por lo que es conocido como el segundo fundador, porque pues él recibió solamente una cuarta parte de lo que el abuelo había hecho, ¿no? Entonces él recupera y pues le regalan, ¿no? Le regalan el honor de ser el segundo fundador. Nada más que entre que sufrió mucho, entre que fue rehén, entre que fue muy cruel, entre que lo que quieran, él entendió que la codicia o la ambición de ser occidental, de los lujos de Occidente, de, ay, qué bonito todo, era, bueno, él creía, ¿verdad? Era como un cáncer, que al final de cuentas, pues iban a terminar siendo como ellos, ¿no? Entonces, todos los elementos bizantinos quedaron eliminados. Y para que más les guste, para que vean los atrasos de las diferentes culturas, va a ser Mehmed primero en el siglo XV que encarga crónica de la historia de los turcos. En el siglo XV no estaba escrita ni las batallas, ni las dinastías, ni los generales, no había crónica de historia de la nación. Siglo XV. Entonces, este segundo fundador va a tener la oportunidad de quitarle puntitos y comitas y póngale, ¿no? Ni modo. En el tiempo de Mehmed se le dio oportunidad a la aristocracia, o sea, no nobleza, aristocracia, de subir de categoría. Y esa es una jugada muy interesante, porque aquí viene lo que nos dijo Berta. Una cosa es que el pueblito del que quieras, que Nextipac sea de los tuyos cuando te quieres rebelar, a que Carlos Slim y Salinas Pliego sea de los tuyos cuando te quieres rebelar, ¿verdad? Hay una diferencia del tamaño del mundo. Con las aristocracias, con el nivel de aristocracia en la parte superior de la jerarquía, tú podías tener muchísimo más control a quién le regalabas, a quién le jalabas, a quién controlabas, dependiendo de cómo te llegaban los chismes de las conspiraciones. En cambio, para tener controlados a los de Nextipac y a los de San Juan de Ocotán, muchachas, es como tener arena en las manos, ¿sí? Es una manera maravillosa. Yo tengo contentos a todos los de la aristocracia y cuando surjan las rebeldes, pues el de la aristocracia me va a decir, oye, por cierto, el perenganito anda diciendo tal cosa. Y calmas, ¿verdad? La rebelión antes de que haya facciones. Eso no lo supieron hacer los de Constantinopla. Y terminó, wow, a la una exactas. Dato curioso, en el curso de los combates entre estos hermanos, Beyazid y los otros hermanitos, hasta un Suleimán había de hermano. En el curso de los combates entre estos hermanos se emplearon por primera vez armas de fuego en el Imperio Otomano. 1413, por primera vez armas de fuego. ¿Cuáles se creen que eran? Eran cañones portátiles y arcabuces, los que vemos de los estos que nos ponen en los conquistadores españoles, así, los casi todos largos y que les ponen eso. La pólvora. Sí, que le ponen la pólvora y esas cosas y los balines y así, ¿por qué les digo esto? Por el tipo de sitio que van a poder poner a las murallas de Constantinopla. Van a tener máquinas de asedio totalmente medievales,
pero pues ellos ya van a tener mucho más control de lo que son las armas de fuego. ¿Está bien? Entonces, pues les agradezco muchísimo y hasta aquí, mandé. Ah, y les voy a enseñar mi cajita. Pues sí, ya la una. Muchas gracias por estar aquí. Les voy a enseñar mi cajita porque estoy encantada.